Hola, en este video vamos a ver cómo se forman los óxidos básicos partiendo de su nombre en nomenclatura tradicional. Antes de empezar con la práctica, tenemos que repasar tres aspectos importantes para la formación de compuestos. Lo primero que debemos conocer para formar un compuesto es su ecuación de formación. Esta ecuación de formación nos indica los reactivos que necesitamos para obtener un producto determinado. Por ejemplo, si combinamos un metal junto con oxígeno, sabemos que como producto se va a obtener un óxido básico. Acá tenemos un ejemplo en el cual contamos con hierro que reacciona con oxígeno y como producto obtenemos un óxido, el óxido férrico. Entonces siempre que busquemos obtener un óxido básico vamos a tener que combinar estos dos elementos. Otro aspecto importante en la formulación es conocer la fórmula general del compuesto. La fórmula general expresa de manera sintética y genérica el tipo de elementos que deben estar presentes en la fórmula de un compuesto, ¿sí? Además del orden en el cual deben estar escritos. Para el caso de los óxidos básicos, siempre vamos a tener un metal, en este caso está simbolizado con la letra M mayúscula, y vamos a tener oxígeno, que está simbolizado o representado con la letra O mayúscula. Es un compuesto binario porque solamente presenta dos elementos diferentes. A su vez, cada uno de estos elementos puede contar con subíndices, ¿sí? El subíndice del metal, que en este caso es 2, va a estar dado por el número de oxidación o la valencia del oxígeno, ¿sí? Si vamos a la tabla periódica vamos a ver que el oxígeno siempre va a trabajar, o casi siempre trabaja con valencia 2 o número de oxidación menos 2. Luego, el subíndice del oxígeno, que en este caso es la M minúscula, va a estar dado por el número de oxidación o valencia del metal, ¿sí? Entonces, este subíndice va a ir variando dependiendo del metal que forme el óxido. Siempre entonces el orden va a ser metal, subíndice y luego oxígeno y subíndice, ¿sí? Estos subíndices pueden estar o puede que no estén, ¿sí? En el caso de que ambos sean múltiplos, lo que va a ocurrir es que se pueden simplificar. Tenemos un ejemplo, de nuevo el óxido férrico, donde vemos que se cumple la lógica de la fórmula general, ¿sí? Se escribe primero el metal, seguido por el oxígeno, y el metal tiene un subíndice 2, que viene del oxígeno, y el oxígeno tiene un subíndice 3, que viene de la valencia o número de oxidación del hierro. Por último, tenemos que conocer las diferentes reglas de nomenclatura. En este caso vamos a trabajar con la nomenclatura tradicional porque es la más habitual. Algo importante a tener en cuenta es que todos los compuestos con los que vamos a trabajar tienen nombres binarios o nombres compuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus nombres están formados por dos partes, ¿sí? La primera parte del nombre, o también conocido como nombre genérico, va a hacer referencia al tipo de compuesto que tenemos, ¿sí? Todos los óxidos van a tener como primer nombre óxido, ¿sí? Por ejemplo, óxido de sodio, óxido férrico, óxido ferroso, ¿sí? Todos se van a llamar óxido como primer nombre. Luego tenemos la segunda parte del nombre o nombre específico, que va a hacer referencia al metal que forma el óxido, ¿sí? En ese caso para los óxidos básicos tenemos dos posibilidades. La primera es que el metal que forma el óxido tenga solamente una valencia o número de oxidación, ¿sí? Eso pasa con todos los elementos que están en el grupo 1 y 2 de la tabla periódica, ¿sí? Todos son metales que tienen solo una valencia, ¿sí? Los del grupo 1 tienen valencia 1 o número de oxidación más 1, y los del grupo 2 tienen valencia 2 o número de oxidación 2. En ese caso, para el nombre específico se mantiene el nombre del metal, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Este es el caso del óxido de sodio. Si vamos a la tabla periódica, vamos a ver que el sodio tiene solo una valencia o número de oxidación, ¿sí? Que es 1 o más 1. En ese caso sería directamente óxido de sodio. Se mantiene el nombre del elemento porque hay un único óxido que se puede formar con el sodio. La otra posibilidad es que el metal tenga dos valencias o dos números de oxidación. En ese caso, el mismo elemento puede formar dos tipos distintos de óxidos, ¿sí? Uno con su menor valencia y otro con la mayor valencia. Entonces, para poder diferenciar cada uno de estos óxidos, vamos a utilizar sufijos, ¿sí?
Cuando el metal utilice su menor número de oxidación, para el nombre específico vamos a usar la raíz del nombre del elemento y le vamos a agregar el sufijo oso. Luego, si usa la mayor valencia o número de oxidación, lo que vamos a hacer es a la raíz del nombre del elemento le vamos a agregar el sufijo ico. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Estos son los dos óxidos que se pueden formar a partir del hierro. ¿Sí? Cuando el hierro usa su menor valencia, se forma el óxido ferroso. ¿Sí? Fer viene de ferrum, que es el nombre del hierro en latín, y le agregamos el sufijo oso para saber que está trabajando con su valencia 2 o su número de oxidación más 2. ¿Sí? Ese es el menor número de oxidación o valencia que tiene el hierro. Acá vemos que están simplificados los subíndices porque son múltiplos. El siguiente caso es el del óxido férrico. ¿Sí? De nuevo, fer viene de ferrum, de hierro, e ico lo utilizamos para indicar que trabaja con su mayor valencia o número de oxidación. Que si vamos a la tabla vamos a ver que es 3 o más 3. ¿Sí? Bueno, ahora que manejamos los conceptos básicos para la formación de compuestos, vamos a pasar a un ejemplo práctico. Para eso vamos a utilizar la siguiente consigna. Hallar la fórmula química del óxido de calcio y del óxido cuproso planteando su ecuación de formación. Entonces, nuestro objetivo para esta consigna es encontrar la fórmula de estos dos óxidos, ¿sí? Pero para encontrar esa fórmula vamos a tener que plantear la ecuación de formación de cada uno. Bueno, vamos a comenzar con el primero, que es el óxido de calcio. Para poder formar este óxido vamos a necesitar un metal y el oxígeno, ¿sí? El metal que vamos a requerir va a ser el calcio. Entonces vamos a la tabla periódica y vemos cómo es el símbolo del calcio, ¿sí? Vamos a ver que es Ca. A este vamos a agregarle el oxígeno. El oxígeno es oxígeno 2, ¿sí? Siempre al oxígeno lo vamos a escribir como oxígeno 2 porque este es un gas diatómico, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea un gas diatómico? Que en la naturaleza va a estar en estado gaseoso y que sus moléculas siempre van a estar formadas por dos átomos de oxígeno, así que van a estar unidos entre sí. Entonces no vamos a encontrar al oxígeno como oxígeno solo, ¿sí? Como oxígeno 1. Siempre lo vamos a encontrar como oxígeno 2. Una vez que tenemos los reactivos, lo que vamos a hacer es pasar a formar el producto. Bien, para formar el producto tenemos que recordar lo que vimos hoy en la fórmula general del compuesto, ¿sí? Veíamos que según la fórmula general siempre teníamos un metal con un subíndice que puede ser 2, seguido del oxígeno y de un subíndice que depende de la valencia o el número de oxidación del metal. O sea, tenemos que seguir esta estructura cuando vamos a formar el óxido. Entonces, primero escribimos el metal, que sería calcio, y luego escribimos al símbolo del oxígeno. Este sería como el esqueleto de la fórmula, si todavía no sabemos si esta va a ser la fórmula final o no. Bien, para poder llegar a la fórmula final, lo que tenemos que hacer es ir a la tabla periódica y buscar los números de oxidación o las valencias de cada elemento. Entonces, si vamos a la tabla periódica, vamos a ver que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, ¿sí? Y si buscamos la valencia, vamos a ver que es 2 la valencia, ¿sí? Luego vamos a ver los datos del calcio, ¿sí? Para el calcio vamos a ver que su número de oxidación es más 2. Y si buscamos la valencia, vamos a ver que es 2, ¿sí? Entonces, esto es número de oxidación y esto es valencia. Podemos usar cualquiera de estos dos datos, ¿sí? Lo importante es que si, por ejemplo, para el oxígeno usamos número de oxidación, para el calcio también usemos el número de oxidación. Y si para el oxígeno usamos la valencia, para el calcio también usemos la valencia.
Bueno, en este caso yo voy a trabajar con los números de oxidación. Lo que vamos a hacer ahora es anotar estos números de oxidación encima de cada elemento, ¿sí? Esto en el papel ustedes lo van a hacer en lápiz, ¿sí? Porque esto después lo vamos a borrar. Entonces el calcio vemos que es más 2 y el oxígeno vemos que es menos 2. Bueno, ahora que sé los números de oxidación con los que cada uno trabaja, lo que vamos a hacer es un intercambio de números de oxidación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el 2 del calcio va a pasar como subíndice del oxígeno y que el 2 del oxígeno va a pasar como subíndice del calcio, ¿sí? Algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando usamos los números de oxidación es que los subíndices no van a conservar el signo del número de oxidación, ¿sí? Entonces, bueno, el 2 del calcio va a pasar como subíndice del oxígeno. Acá voy a borrar esto. Y voy a anotar el subíndice. Y el 2 del oxígeno, el menos 2 del oxígeno, pasa como subíndice 2 en el calcio. Acá borro esto y agrego el 2. Una vez que hice este intercambio de valencia, ya no voy a necesitar más los números de oxidación. Entonces lo que voy a hacer es borrarlos. Si observamos la fórmula del óxido de calcio, vamos a ver que en esta tenemos dos subíndices que son múltiplos, ¿sí? Cuando llegamos a la fórmula de un compuesto y tenemos subíndices que son múltiplos, lo que debemos hacer es simplificarlos, ¿sí? Porque la fórmula química siempre va a representar la mínima relación posible entre los átomos, ¿sí? La mínima relación numérica. Entonces no voy a tener dos átomos de oxígeno junto con dos átomos de calcio, ¿sí? La mínima relación posible va a ser un átomo de calcio y uno de oxígeno, ¿sí? O sea que acá debería simplificar. Me quedaría 1 de calcio y 1 de oxígeno. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que los subíndices 1 no se escriben, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese 1 ya está representado por el símbolo. O sea, si tengo calcio, Ca, eso quiere decir que ya tengo un átomo. Entonces no hace falta escribir el subíndice 1. Bueno, simplificamos y entonces acá hay que borrar. Y de esa forma tenemos la fórmula del óxido de calcio. Acá voy a escribirlo más prolijo. Fórmula, dos puntos y escribo solo la fórmula, ¿sí? Acuérdense que esto es la ecuación. Y solamente esta parte es la fórmula del producto. Bien, ahora que terminé con el primer óxido voy a pasar al segundo. Vamos a repetir la misma estrategia que usamos con el primero. Entonces tenemos el óxido cuproso. Nuevamente, para formar un óxido, según la ecuación de formación, sabemos que necesitamos un metal y necesitamos el oxígeno, ¿sí? El metal que vamos a necesitar va a ser el cobre, ¿sí? Porque es cuproso, ¿sí? En este caso, el cobre en latín tiene como nombre cuprus, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar ese metal. Vamos a la tabla periódica y vemos cómo es el símbolo del cobre, ¿sí? Vamos a ver que el símbolo del cobre es Cu. A ese cobre entonces le vamos a agregar el oxígeno, que como mencionamos anteriormente, siempre va a ser oxígeno 2. Ahora que tengo los reactivos voy a pasar a formar el producto. De nuevo tenemos que tener en cuenta la fórmula general. Primero escribíamos el símbolo del metal y luego el del oxígeno. Entonces escribimos Cu y escribimos la O, ¿sí? Recordemos, esta parte es como el esqueleto de la fórmula, ¿sí? Todavía no está finalizada. Para finalizarlo, primero debemos conocer los números de oxidación o las valencias de cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a poner acá como un cálculo auxiliar o como una actividad auxiliar y vamos a buscar el número de oxidación o la valencia de cada elemento. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a la tabla periódica, van a ver de nuevo
que el oxígeno tiene número de oxidación -2, ¿sí? O van a ver que tiene valencia 2. Esos son los datos que tenemos para el oxígeno. Y si vamos a ver los datos del cobre, vamos a poder ver que tiene dos números de oxidación posibles. Puede trabajar con +1 o con +2. ¿Sí? Y si vamos a ver las valencias, también vamos a ver que hay dos valencias posibles, que son 1 o 2. Bien, en el caso anterior era más sencillo porque veíamos que el calcio tenía solamente una valencia o número de oxidación. Si cuando un elemento tiene más de una valencia o número de oxidación, tenemos que fijarnos en el sufijo que tiene en el nombre el compuesto, ¿sí? Vamos a la segunda parte del nombre o al segundo nombre y vemos cuál es el sufijo. En este caso es cuproso, o sea que termina en oso, ¿sí? Teniendo en cuenta las normas de nomenclatura, teníamos que recordar que si el elemento usa la menor valencia o número de oxidación, se usaba el sufijo oso, ¿sí? Y cuando usaba su mayor valencia o número de oxidación, usábamos el sufijo ico. Entonces, como en este caso es óxido cuproso, es decir, que termina en oso, tenemos que usar el menor número de oxidación o valencia, que en este caso sería número de oxidación +1 o valencia 1. O sea que este es el valor que voy a utilizar. Yo de nuevo en este caso voy a usar los números de oxidación. Ustedes si quieren pueden usar también los números de oxidación o pueden usar las valencias, ¿sí? Ya depende de ustedes. El número de oxidación del oxígeno va a ser -2, lo voy a escribir arriba del oxígeno. Bueno, y el número de oxidación del cobre es +1. De nuevo tengo que hacer el intercambio de números de oxidación, ¿sí? El número de oxidación del cobre debería pasar como subíndice del oxígeno y el número de oxidación del oxígeno debería pasar como subíndice del cobre. Entonces, el +1 del cobre pasa como subíndice del oxígeno. Como es 1 no lo voy a escribir, ¿sí? Lo dejo así tal como está el oxígeno. Y el -2 del oxígeno va a pasar como subíndice del cobre, ¿sí? Pero hay que recordar que se toma el valor absoluto, ¿sí? No se tiene en cuenta el signo. Entonces, escribimos acá 2 en el cobre. Ahora que hice el intercambio de valencias o número de oxidación, ya puedo borrar estos valores de acá arriba, ¿sí? Y de esa forma obtengo la fórmula del óxido cuproso. Entonces voy a escribir acá, fórmula. Acá me olvidé el acento hoy. Sería cobre 2, oxígeno 1. ¿Sí? Recordemos que esta era la fórmula y todo esto es la ecuación. Bien, algo que no me pide la consigna, pero que es muy importante tener en cuenta, es el balanceo de la ecuación química. ¿Sí? Cuando planteamos la ecuación de formación de un compuesto, cualquiera, es importante que esta ecuación esté balanceada, ¿sí? ¿Qué quiere decir que una ecuación esté balanceada? ¿Sí? Lo que quiere decir es que debemos contar con la misma cantidad de elementos de un lado de la reacción que la que tenemos del otro lado, ¿sí? O sea que, por ejemplo, en la primera ecuación tengo que tener la misma cantidad de calcio en los reactivos que lo que tengo en los productos, ¿sí? Y también tengo que tener la misma cantidad de oxígeno en reactivos que las que tengo en productos, ¿sí? El balanceo de las ecuaciones químicas se basa en la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Les recomiendo que lean esa ley y que la interpreten, ¿sí? Pero a grandes rasgos lo que establece la ley es que en una reacción química la cantidad de átomos de un elemento tiene que ser igual en los reactivos que en los productos, ¿sí? O sea que no puede ni aparecer ni desaparecer materia en una reacción química. Bien, por ejemplo, si vemos en esta primera ecuación, vamos a ver que la cantidad de calcio es la misma, pero la cantidad de oxígeno difiere, ¿sí?
en reactivos tengo más oxígenos que en productos, ¿sí? En la siguiente ecuación también vemos que no coinciden las cantidades de reactivos y productos. Por ejemplo, en reactivos tengo solo un cobre y en productos tengo 2 cobres. En reactivos tengo 2 oxígenos y en productos tengo solamente uno. Bueno, les recomiendo de nuevo que lean sobre ese tema y que profundicen un poco más, pero ahora les voy a explicar cómo se hace el balanceo, ¿sí?, en la práctica. Para balancear las ecuaciones vamos a recurrir al uso de los coeficientes químicos, ¿sí? Estos coeficientes son valores numéricos, son números enteros, que los vamos a agregar delante de la fórmula de los compuestos o de los elementos, ¿sí? O sea que lo vamos a agregar acá adelante o acá adelante, ¿sí? Por ejemplo, no puedo agregar un coeficiente acá en medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una molécula y no podría romper esa molécula para agregar un coeficiente. Bien, esos coeficientes los vamos a agregar por tanteo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir agregando en función a la cantidad de elementos que necesitemos en reactivos o en productos, ¿sí? Lo más conveniente es empezar primero por el oxígeno, ¿sí? Voy a escribir acá al costado. Si vemos el caso del oxígeno, en reactivos tenemos 2 y en productos tenemos 1, ¿sí? Yo lo voy a escribir acá en una tabla. Entonces, eso quiere decir que tenemos más oxígeno en reactivos que en productos. O sea que debo aumentar la cantidad de oxígenos en los productos. ¿Cuántos necesito en total? Necesito 2. Entonces voy a agregar un coeficiente 2, ¿sí? Algo importante con respecto al coeficiente es que este número va a multiplicar a todos los elementos que estén por detrás, ¿sí? En este caso el 2 va a multiplicar al oxígeno, pero también va a multiplicar al calcio, ¿sí? Entonces ahora tengo 2 por 1, 2 oxígenos. O sea que ahora tengo la misma cantidad de oxígeno. El oxígeno ya está balanceado. Ahora voy al calcio. De calcio vamos a ver que en reactivos tengo 1 y en productos ahora tengo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este coeficiente 2 multiplica también al calcio, no solo al oxígeno. Entonces, lo que me pasa es que me falta calcio en los reactivos. ¿Cuántos necesito en total? Necesito también 2. ¿Para qué? Para tener la misma cantidad que en los productos. Entonces, para tener 2 calcios, lo que voy a agregar es un coeficiente 2. 2 por 1, ahora tengo 2 calcios. Tengo la misma cantidad en reactivos y en productos, entonces la ecuación está balanceada, ¿sí? Está balanceada. Bien, vamos a repetir la misma metodología en la siguiente ecuación, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ver si la ecuación está o no balanceada, ¿sí? Voy a plantear este cuadrito primero y después voy a hacer el balanceo. Entonces, por ejemplo, tengo el cobre y veo que en reactivos hay solamente 1 y en productos hay 2. Luego tengo el oxígeno, que en reactivos tengo 2 y en productos tengo solamente 1. Bueno, ninguno de los dos elementos está balanceado, ¿sí? Entonces, tenemos que balancear ambos. Vamos a empezar por el oxígeno, ¿sí? Y vamos a ver que como en productos tengo menos oxígeno que en reactivos, debo agregar ahí un coeficiente para obtener la misma cantidad, ¿sí? En este caso, como tengo 2 en reactivos, quiero obtener también 2 en productos. Entonces voy a agregar un coeficiente 2, porque 2 por 1 me da 2. Y ahora tengo 2 oxígenos en productos y 2 también en reactivos. Bien, ahora vamos a ver cómo quedó el cobre. Vemos que seguimos teniendo solamente un cobre en reactivos, pero ahora tengo 2 por 2, 4 cobres en productos. Como en productos tengo 4 cobres, en reactivos también voy a necesitar 4 cobres. Y para eso voy a agregar un coeficiente 4, ¿sí? Porque 4 por 1 me da 4. Y ahora la cantidad de cobre en reactivos y en productos también es la misma. Por lo tanto, la ecuación está balanceada. Bueno, de esta manera terminamos con el video.
espero que les haya sido útil. Tratan de seguir siempre la misma metodología que vimos acá y ante cualquier duda pueden consultar en las clases.